Muy buenos días y muchas gracias por su atención. Imagínate estar viendo las noticias y escuchar a un político decir en voz alta lo que millones de españoles piensan en voz baja, que están siendo reemplazados en su propia tierra. Eso es exactamente lo que hizo Santiago Abascal esta semana cuando soltó una de las frases más contundentes y polémicas de los últimos meses. Nos están reemplazando, 3 palabras que han incendiado el debate público, que han puesto nerviosos a los progresistas y que han hecho que medio país se pregunte si de verdad estamos ante un fenómeno demográfico imparable o simplemente ante una estrategia política calculada al milímetro. Y antes de que sigas leyendo o me cierres porque crees que ya sabes lo que voy a decir, déjame contarte algo. Este no es un vídeo más de política partidista, este es un análisis de lo que está pasando de verdad en las calles, en los barrios, en los pueblos, donde la inmigración ilegal ya no es un debate de tertulia, sino una realidad que golpea a diario. Y si quieres entender por qué Abascal dice lo que dice y por qué tanta gente le aplaude o le odia con la misma intensidad, quédate hasta el final. Porque aquí vamos a hablar con datos, con testimonios y con esa verdad incómoda que muchos prefieren ignorar. Todo empezó el pasado martes en un mitin de Vox en Murcia. Abascal subió al escenario con esa chaqueta azul marino, que ya es su uniforme de batalla, y empezó hablando de lo de siempre: la corrupción del PSOE, la traición de Sánchez, la ocupación, las facturas de la luz. Pero cuando llegó al tema de la inmigración, el tono cambió, se le endureció la voz, apretó el puño y dijo algo que resonó como un latigazo. No es xenofobia, no es racismo, es sentido común. Están trayendo a cientos de miles de personas ilegales para sustituir a los españoles que no tienen hijos porque no pueden permitírselo. Nos están reemplazando y el pabellón estalló en aplausos, pero también en las redes estalló otra cosa: indignación, acusaciones de supremacismo blanco, comparaciones con discursos de extrema derecha europea. Y ahí empezó el verdadero debate. ¿Está Abascal diciendo una verdad demográfica o está alimentando un miedo irracional para ganar votos? Vamos a los hechos. Según el Instituto Nacional de Estadística, en los últimos 5 años, España ha recibido más de 1 millón de inmigrantes. De ellos, aproximadamente el 40% llegó de forma irregular, es decir, sin papeles, sin control, sin saber quiénes son ni de dónde vienen exactamente. Y aquí viene el dato que nadie quiere mirar de frente. La tasa de natalidad de las mujeres españolas es de 1,1 hijos por mujer. La de las mujeres extranjeras residentes en España es de 2,4, es decir, más del doble. Y si a eso le sumas que cada año nacen menos niños españoles y mueren más ancianos españoles, el resultado es matemático. En 20 años, si esto sigue así, la composición demográfica de España va a cambiar radicalmente. Y eso no lo dice Abascal, lo dice el INE, lo dice Eurostat, lo dicen todos los organismos que se dedican a estudiar población. Pero claro, una cosa es decirlo en un informe técnico y otra muy distinta es decirlo desde un escenario con una bandera española detrás. Porque cuando Abascal lo dice, no solo está lanzando un dato, está lanzando una narrativa, la narrativa del gran reemplazo. Esa teoría, que nació en Francia de la mano del escritor Renaud Camus, sostiene que existe un plan deliberado de las élites globalistas para sustituir a la población europea autóctona por inmigrantes de África y Oriente Medio. ¿Por qué? Según esta visión, porque los inmigrantes son más manejables, más dóciles, menos exigentes con sus derechos laborales y además votan a la izquierda. Es una teoría conspirativa, sí, pero que ha calado hondo en millones de europeos que ven cómo sus barrios cambian, cómo sus hijos son minoría en las aulas y cómo la cultura que conocieron de niños va desapareciendo poco a poco. Y Abascal lo sabe. Sabe que no hace falta demostrar una conspiración para que la gente sienta que algo está pasando. Basta con que vean las colas en los centros de salud, las peleas en los institutos, los manteros en cada esquina y los campamentos de inmigrantes ilegales a las puertas de las ciudades. Y cuando ven eso y encima escuchan a Pedro Sánchez decir que España necesita más inmigración para pagar las pensiones, se les enciende una alarma, y esa alarma tiene nombre: miedo. Miedo a perder su identidad, su seguridad, su futuro. Pero aquí viene la pregunta incómoda que nadie en la izquierda quiere responder. ¿Es legítimo ese miedo? Porque una cosa es rechazar el racismo y otra muy distinta es negar la realidad. Y la realidad es que la inmigración masiva y descontrolada tiene consecuencias. Consecuencias económicas, porque aunque se repita hasta la saciedad que los inmigrantes vienen a trabajar, lo cierto es que una parte significativa acaba dependiendo de ayudas sociales, al menos durante los primeros años. Consecuencias culturales, porque integrar a cientos de miles de personas que vienen de sociedades con valores radicalmente distintos no es fácil ni rápido. Y consecuencias en seguridad, porque sí, aunque duela decirlo, en algunos barrios la delincuencia ha aumentado y en muchos casos los autores
son extranjeros. No todos, ni mucho menos, pero sí una proporción superior a su peso demográfico, y eso no es xenofobia, son datos del Ministerio del Interior. Entonces, ¿qué hace Abascal con todo esto? Pues lo que hace cualquier político inteligente: toma esos miedos legítimos, los amplifica, los simplifica y los convierte en un relato épico, el relato de los españoles que resisten frente a la invasión, el relato de los patriotas que defienden su tierra frente a los traidores que la venden. Y funciona porque conecta con algo muy profundo en el ser humano, el instinto de pertenencia, de tribu, de nosotros contra ellos. Y cuando un político te dice que tú no eres el problema, que el problema son los otros, que tú eres la víctima de un plan perverso, es muy fácil creerle. Sobre todo si lo que ves cada día en tu barrio parece confirmar ese relato. Pero aquí está el truco. Abascal no solo habla de inmigración ilegal, habla de reemplazo. Y esa palabra, reemplazo, no es inocente. Implica intencionalidad, implica que alguien en algún lugar ha decidido que los españoles sobran y que hay que traer a otros. ¿Quién? Según Vox, Sánchez, Bruselas, las ONGs, los grandes empresarios que quieren mano de obra barata. Es decir, todos los de siempre, las élites. Y ahí es donde el discurso de Abascal se vuelve peligroso, porque cuando conviertes un fenómeno demográfico complejo en una conspiración dirigida por villanos concretos, estás abriendo la puerta al odio. Porque si de verdad te están reemplazando, si de verdad hay un plan para destruir tu país, entonces cualquier medida, por dura que sea, está justificada. Deportaciones masivas, cierre total de fronteras, incluso violencia si hace falta. Y eso es lo que muchos temen, que ese discurso no se quede en palabras. Pero vamos a ser justos. Abascal no ha llamado a la violencia, al menos no abiertamente. Lo que ha hecho es señalar un problema real y proponer soluciones que, dentro del marco democrático, son legítimas. Quiere deportar a los inmigrantes ilegales, quiere acabar con el efecto llamada que generan las ayudas sociales, quiere priorizar a los españoles en el acceso a vivienda, empleo y servicios públicos. ¿Es eso racismo? Depende a quién le preguntes. Para la izquierda sí, para millones de votantes de Vox es simple justicia, porque ellos ven cómo sus hijos no encuentran trabajo mientras hay extranjeros cobrando el ingreso mínimo vital. Ven cómo no pueden alquilar un piso porque los propietarios prefieren a inquilinos sin papeles que pagan en negro. Ven cómo en los colegios sus hijos son minoría y cómo el nivel educativo baja porque hay niños que no hablan español. Y cuando intentan quejarse se les llama racistas. Y eso, en vez de calmarles, les enfurece más, porque sienten que ni siquiera tienen derecho a expresar su malestar. Y aquí llegamos al núcleo del asunto, el tabú. En España, como en gran parte de Europa, hablar abiertamente de inmigración es un tabú. Si dices que hay demasiada, eres facha. Si dices que no se integran, eres xenófobo. Si dices que algunos barrios ya no parecen españoles, eres racista. Y ese silencio impuesto, ese miedo a ser cancelado, es exactamente lo que alimenta a partidos como Vox. Porque Abascal dice en voz alta lo que muchos no se atreven ni a pensar. Y eso genera una liberación, la sensación de que por fin alguien les representa, de que no están solos, de que su rabia es legítima. Y por eso, aunque los medios le ataquen, aunque los intelectuales le desprecien, aunque Sánchez le llame ultra, Abascal sigue creciendo. Porque ha encontrado un nicho electoral enorme, el de los olvidados, los que no viven en barrios de lujo, los que no tienen trabajo remoto, los que sufren en primera persona las consecuencias de una inmigración que nadie les preguntó si querían. Y ahora viene la parte que más molesta, porque resulta que Abascal tiene razón en algunas cosas, no en todo, ni mucho menos, pero en algunas cosas sí. Es cierto que la inmigración ilegal está descontrolada, es cierto que el gobierno de Sánchez ha regularizado a cientos de miles sin criterio claro, es cierto que hay mafias traficando con personas y que las ONGs, algunas, están haciendo negocio con esto. Es cierto que en algunos colegios el 80% de los niños son extranjeros, es cierto que hay barrios donde ya casi no se habla español, y es cierto que la natalidad española está por los suelos y que si no cambia algo, en unas décadas este país será irreconocible. Todo eso es cierto, y negarlo, como hace la izquierda, solo empeora las cosas, porque cuando niegas lo evidente pierdes credibilidad, y cuando pierdes credibilidad la gente deja de escucharte. Y ahí es donde entra Vox, en ese hueco que la izquierda ha dejado vacío por miedo a ofender, por corrección política, por ideología. Pero ojo, que Abascal tenga razón en el diagnóstico no significa que tenga razón en las soluciones, porque deportar a 1 millón de personas no es viable, ni legal, ni humano, porque cerrar las fronteras por completo
esto es imposible en un mundo globalizado, porque priorizar por nacionalidad roza la inconstitucionalidad y porque, al final, muchos de esos inmigrantes ilegales no vinieron porque quisieran invadir España, vinieron porque se estaban muriendo de hambre o huyendo de guerras. Y eso también hay que decirlo, que no todo es blanco o negro, que hay matices, que hay drama humano detrás de cada patera. Pero Abascal no hace matices, hace trincheras, y en una trinchera no caben los grises, solo el nosotros y el ellos. Y mientras tanto, ¿qué hace el gobierno? Nada, absolutamente nada útil. Sánchez sigue trayendo inmigrantes ilegales en aviones del ejército, sigue regularizando sin control, sigue repartiendo ayudas como si el dinero público fuera infinito. Y cuando Abascal le acusa de traidor, Sánchez responde llamándole ultra. Y así llevamos años. Un diálogo de sordos donde nadie escucha a nadie y donde los únicos perdedores son los ciudadanos de a pie, los españoles que ven cómo su país cambia sin que nadie les haya pedido opinión, los inmigrantes que vienen buscando una vida mejor y se encuentran con un sistema colapsado y una sociedad que les mira con recelo. Todos pierden, menos los políticos, claro, porque Abascal gana votos con el miedo y Sánchez gana votos con la compasión. Y ninguno de los dos tiene intención de solucionar el problema de verdad, porque el problema les sirve para movilizar a su base, para polarizar, para perpetuarse en el poder. Y aquí es donde tengo que hacer una pausa y preguntarte algo. ¿De verdad crees que esto tiene solución? ¿De verdad crees que un día Vox y el PSOE se van a sentar a pactar una política migratoria sensata? Porque yo lo dudo, y lo dudo porque en España ya no hacemos política, hacemos guerra. Guerra cultural, guerra identitaria, guerra de relatos, y en una guerra lo último que quieres es paz. Porque la paz significa negociar, ceder, reconocer que el otro también tiene parte de razón, y eso, hoy por hoy, es impensable. Así que seguiremos así, con Abascal gritando que nos reemplazan y con Sánchez negando que haya problema. Y mientras tanto, los barrios seguirán cambiando, las pateras seguirán llegando, los españoles seguirán sin tener hijos y dentro de 20 años nos despertaremos en un país que ya no reconoceremos. Y será tarde, porque cuando un cambio demográfico llega a cierto punto, ya no hay vuelta atrás. Y eso lo sabe Abascal. Por eso insiste tanto, porque sabe que el tiempo corre en su contra, o más bien a su favor. Cuanto más tarde en reaccionar el sistema, más votos para él. Y antes de que pienses que estoy defendiendo a Vox, déjame aclararte algo. No lo hago. Creo que su discurso es simplista, que sus soluciones son irrealizables y que jugar con el miedo identitario es peligroso. Pero también creo que ignorar el problema, como hace la izquierda, es igual de irresponsable, porque si tú no das respuestas, otros las darán. Y esas respuestas puede que no te gusten, así que lo que necesitamos no es más gritos ni más negación. Lo que necesitamos es un debate serio, adulto, basado en datos y no en emociones. Un debate donde se pueda decir que la inmigración descontrolada es un problema sin que te llamen facha, y donde también se pueda decir que los inmigrantes no son una amenaza sin que te llamen ingenuo. Pero ese debate hoy por hoy es imposible, porque hemos perdido la capacidad de hablar, solo sabemos atacar. Y mientras escribo esto, sé que va a haber gente que me va a odiar por decir ciertas cosas y gente que me va a odiar por no decir otras, porque esa es la España de 2025, una España rota, dividida, incapaz de mirarse al espejo sin partirse en dos. Y Santiago Abascal, lo sepas o no, lo quieras o no, es un espejo donde una parte del país se ve reflejada, y por mucho que la otra parte intente romper ese espejo, no va a desaparecer, porque los miedos no se borran con discursos bonitos, se calman con soluciones reales, y hasta que alguien las ofrezca, Abascal seguirá ahí, gritando que nos están reemplazando. Y millones de españoles seguirán aplaudiéndole, porque para ellos es el único que les escucha. Así que si has llegado hasta aquí, te pido solo una cosa: piensa. Piensa de verdad, no desde tu ideología, no desde tu burbuja. Piensa desde la realidad. Sal a la calle, mira a tu alrededor, habla con la gente y luego decide si Abascal está loco o si está diciendo algo que muchos callan, porque al final de eso va todo esto, de decidir si queremos seguir negando lo evidente o si de una vez por todas vamos a afrontar el problema, antes de que sea demasiado tarde. Suscríbete y dale me gusta para no perderte las últimas noticias de España.